Ahí les envié al grupo las guías ICSA de neumonía, que le dije que ahí son preguntas para el examen, y que lean la respuesta corta que está ahí, no el desarrollo, o sea, el respaldo de la evidencia no, sino la contestación. Ahí les mandé al grupo de... hoy, ¿qué vamos a ver? Toca continuar con lo que era derrame pleural, doctor. Ya, ¿y qué más? Tuberculosis. No, y era y neumotórax, doctor. Neumotórax. Ya, avancemos entonces, por favor. Ya, dale la siguiente, por favor. Ya bueno, antes ya vimos lo que son las exploraciones, ahorita ya vamos a hablar de unas exploraciones que podrían decirse que son en casos específicos, ya vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Vamos a tener lo que sería la fibrobroncooscopía, que se podría decir que se valora lo que sería el carcinoma en el pulmón, y siempre y cuando esta sea la primera causa etiológica, se va a recurrir a esto. Tenemos que, pues, para poder tomarlo en cuenta, tenemos que tener que la clínica, la radiografía y la tomografía sea computarizada, tienen que estar en relación a lo que sería, pues, el posible carcinoma pulmonar, ¿sí? También vamos a tener lo que sería la tomografía axial abdominal. Tenemos que, cuando se piensa de lo que sería un derrame pleural, que pueda ser secundario a una patología tumoral, si es metastásica, lo vamos a tomar en cuenta, y también puede producirse por cualquier tipo de afección que sea de cavidad abdominal, que puede estar afectando a lo que sería la cavidad torácica. La siguiente, por favor. Ya, también vamos a tener la tomografía por emisión de positrones. Se decía que este es igual muy bueno para lo que serían neoplasias, pero el hecho de que no exista suficiente experiencia con esta la hace un poco fuera del usual pedirlo o utilizarlo. O sea, es muy útil, pero se carece de la experiencia para poder ponerle en práctica. Ahí tenemos la resonancia magnética nuclear, que esta tenemos que nos va a dar unos valores muy similares de lo que sería la tomografía axial computarizada, y igual se la pide muy rara vez. Un dato importante es que era que, pues, de las patologías, digamos que los que no se pueden diagnosticar van a ser más o menos de un 5 a 10%, y pues en estos casos lo que se va a recomendar principalmente va a ser el seguimiento de estos pacientes, y más o menos de este 5 a 10%, el 25% va a tener lo que sería una neoplasia. La siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí nosotros vamos a hablar de lo que sería el manejo para el derrame pleural, cómo nosotros podemos ir diagnosticando y cómo sería nuestro enfoque inicial ante una persona que tiene un derrame pleural. Como ya lo vimos antes, lo principal va a ser la toracocentesis. Esto lo que nos va a ayudar es a poder drenar cierta cantidad de líquido de lo que sería el derrame pleural. Tenemos en cuenta que esto nos va a ayudar a lo que sería la expansión pulmonar, porque, pues, la cantidad de líquido nos está cogiendo y nos está consumiendo lo que sería el espacio, y va a hacer que sea mucho más dificultoso. Tenemos que es muy importante que esto esté con lo que sería un examen eco guiado, porque dependiendo el lugar y el sitio donde esté el derrame, puede ser muy peligroso realizar lo que es la toracocentesis. Tenemos que principalmente mencionar lo que sería el derrame pleural, de lo que sería subpulmonar, y el derrame pleural que sería mínimo. Entonces, en estos dos casos no se recomienda, porque realmente es un procedimiento complicado, dado que, pues, tenemos que ingresar una aguja en lo que sería un espacio muy pequeño, y si no estuviera siendo eco guiado, sería muy difícil, o que no la tenemos lo que sería el pulmón, o no la tenemos lo que sería el diafragma, y pues al fin y al cabo le vamos a terminar haciendo más daño al paciente de lo que él ya está. Tenemos que los derrames pleurales, igual como se lo dijo antes, se va a dividir en dos. Uno es el exudado y otro va a ser el trasudado. Entonces, tenemos que usualmente en el trasudado es un poco más simple, por así decirlo, y pues simplemente va a ser lo que sería la evacuación de lo que sería el derrame pleural, siempre y cuando esta sea de características severas. Muy diferente a lo que ya sería el exudado, en el cual va a tener, pues, digamos que tendría una etiología que puede ser desconocida, como una etiología que puede ser conocida.
entre una etiología conocida que ya podamos establecer, ya sea un diagnóstico preciso de qué es exudado, vamos a pasar lo que sería el tubo de drenaje. Vamos a tener que ver diferentes tipos de exudados, que ya lo vamos a hablar cada uno, y para la mayoría lo que se recomienda es un tubo grueso, pero muchos de los estudios realizados dicen que esto no es un estudio congruente y que realmente el grosor del tubo tal vez no te pueda llegar a afectar en lo que sería pues el drenaje del derrame pleural. Ya en lo que sería una etiología desconocida, vamos a pasar a lo que sería una tomografía axial computarizada para poder tener una noción más clara de qué es lo que está pasando. Y pues aquí podemos tomar diferentes puntos para ver cómo nosotros iríamos realizando lo que sería el manejo. El primero sería, por ejemplo, la broncoscopía, siempre y cuando la tomografía axial computarizada nos denote lo que son adenopatías, masas. Si nosotros los encontramos, ya podemos decir que pues esta es la causa etiológica que está produciendo el derrame pleural y vamos a intentar tratarla. Si nos sale negativo, vamos a pasar a lo que sería la toracoscopía, que es principalmente en pacientes que tengan ya mayor de 40 años, que tengan un derrame masivo. Entonces, como nosotros tenemos un derrame pleural y no podemos determinar la causa, esta nos va a ser muy útil. También vamos a tener lo que sería que en pacientes menores de 40 años se hace lo que es una biopsia pleural. Y esto igual es de sospecha de tuberculosis principalmente. Igual si da positivo, ya tenemos la causa etiológica, ya sabemos cómo tratarla. Si sale negativo, igual vamos a pasar a lo que sería la toracoscopía. La siguiente, por favor. A ver, como ya estábamos hablando antes, el trasudado, el exudado, los diferentes tipos de exudados van a tener ciertas características que tenemos que tomar en cuenta para poder tratarlos. En sí, lo que va a ser los trasudados, vamos a tener el tratamiento específico que es de la enfermedad que lo esté produciendo. Y pues en lo que serían los casos de derrame pleural, sí es muy importante la producción, la cantidad de derrame que se esté generando. Mediante la evacuación de la toracocentesis vamos a poder medir la cantidad de líquido que se está generando y pues vamos a realizar lo que sería una evaluación del derrame. Tenemos que, si se realiza con mucha lentitud, es como le digo, para poder tratar lo que sería trasudado, poder frenarlo, tenemos que hacerlo con lentitud, porque si nosotros cogemos y drenamos muy rápido de golpe, el paciente nos puede presentar lo que sería un edema pulmonar, ya después de lo que sería la evacuación, y pues ahí ya estaría complicado. También tenemos que, de esta forma, lo que se puede evacuar son más o menos 1.5 litros de lo que sería el líquido sin que se genere ningún tipo de complicaciones. Y aquí ya no necesitaríamos medir lo que sería la presión intrapleural. Y también se recomienda que se debe hacer lo que sería una radiografía de control una vez que hayamos terminado lo que sería este proceso, para pues poder conllevar bien lo que sería el tratamiento final de lo que sería este derrame. La siguiente, por favor. Y ahora, nosotros ya vamos aquí a hablar de lo que serían exudados, que igual ya se explicó la diferencia entre trasudados y exudados. Uno tiene más proteínas, uno tiene menos proteínas. O sea, el exudado va a tener más proteínas. Entonces, vamos a tener que, tenemos que cuando se conoce lo que sería el diagnóstico etiológico de la cantidad de, diagnóstico etiológico y la cantidad de líquido pleural que está en lo que sería la cavidad torácica, podemos realizar lo que sería una toracocentesis evacuatoria. Igual, aquí se recomienda lo que es un tubo grueso, debe considerarse lo que sería un drenaje, y dependiendo de la evolución clínica, también se coge y se realizan lo que son las pruebas bioquímicas de lo que sería el líquido pleural. Esto para poder determinar más o menos el tipo de exudado, igual para poder determinar lo que sería la causa etiológica del mismo. Tenemos que en los casos de que haya un derrame pleural muy masivo, tenemos que aquí ya no vamos a tomar en cuenta tanto lo que sería la causa etiológica, sino que podemos determinarlo como un derrame pleural paraneumónico que puede estar complicado. Un dato que nos podría llevar a lo que sería esta conclusión es que el pH va a ser menor de 7.2 y pues ante el cultivo va a ser positivo. Entonces aquí ya tenemos el diagnóstico etiológico para poder tratar. Tenemos que igual va a ser necesario colocar lo que sería el drenaje torácico. Aquí específicamente se dice que puede ser fino o grueso.
igual, como ya lo dije antes, no está muy especificado en los textos cuál es el más adecuado, sino que siempre recomienda el más grueso por facilidad. Pero igual, como dijimos antes, siempre va a haber el riesgo de que si nosotros retiramos el líquido muy rápido, se genere un edema pulmonar. Ya bueno, tenemos que ya con lo que sería la retiración del líquido. Es recomendable que se retira más o menos de 5 a 100 mililitros en un tiempo de 24 horas. ¿Sí? Es el drenaje torácico más recomendable, por así decirlo. Y pues nuestra elección de antibióticos, en este caso específico de lo que sería un derrame pleural paraneumónico, va a ser los antibióticos del derrame pleural metaneumónico y dependerá del tipo de neumonía que tenga, ya sea comunitaria, nosocomial, va a ser el tratamiento específico para pues el diagnóstico que nosotros digamos hecho con el cultivo que ya pudimos haber sacado. Igual con Oye, Rea, mire, esto es frecuente, ¿no? En derrame pleural independiente, o sea, exudado, el derrame pleural complicado, paraneumónico, con empiema o con, o sea, o pus que tiene ya, o se está haciendo un acceso, eso lo determinan por el pH y los criterios de Light, menor de 7,2. Pero esto es importante conocer, o sea, ustedes como estudiantes de medicina y como futuros médicos deben conocer las indicaciones de yo hacer un drenaje torácico. Por ejemplo, yo vengo un paciente con falla cardíaca congestiva, en edema agudo pulmonar, y pues obviamente no le voy a colocar un drenaje torácico. Correcto, no le voy a colocar, y sé que el mecanismo fisiopatológico es por hipertensión venosa capilar, no es por aumento de permeabilidad vascular, y puede tener un componente de presión hidrostática y ¿cómo es? De aumento de la presión hidrostática, en realidad es eso, ¿no? No es disminución de la coloidosmótica, por ejemplo, en el caso de hipoalbuminemia. Entonces, estos mecanismos, pues obviamente se pueden revertir con diuréticos, ¿no? Porque todas esas presiones hidrostáticas son por cambios hemodinámicos que tienen como denominador común su fallo de bomba a nivel central, corazón, y lo que hablábamos de presiones en las cavidades, primero a izquierda y luego a derecha, el retorno venoso, y tenemos eso que regresa al pulmón derecho y a través de las pulmonares al pulmón, perdón, corazón derecho y pulmón. Corazón derecho, izquierdo, nuevo pulmón, a través de las venas pulmonares en el lado izquierdo. Entonces, en los casos de derrame pleural casi masivo, lo masivo por número, es decir, por cc o por mililitros de líquido, pues en realidad no lo podemos determinar. Dentro del diagnóstico a veces nosotros pedimos una ecografía torácica para determinar, y es sencillo, hay pacientes que toleran cierta cantidad de líquido, pero un drenaje masivo de 700, 400, 500, 600 por arriba de 400, y que el paciente esté sintomático, pues hay que drenarlo, sobre todo eso unilateral, ¿sí? Y bilateral, pues me hace pensar en falla cardíaca, y eso no es que va a poner dos tubeturas. Generalmente los drenajes pleurales masivos, ¿sí? Que producen síntomas. El paraneumónico es otro tipo de drenaje, pero eso, como es pus, nosotros digamos que si es que es complicado, con una toracocentesis hacemos criterios de Light, pues obviamente con los criterios de complicación que tiene que ver con pH o sacamos pus, pues ese paciente tiene que poner un tubo de tórax, o sea, hay que hacer un drenaje torácico, ¿no? De ahí, pues no sé si más van a hablar de la etiología, pero hay drenajes torácicos. El manejo obviamente es independiente, o sea, ahí les envié un paper, hay un artículo, cuando lo lean, y pues ahí está, ese es completo de derrame pleural, de diagnóstico y tratamiento, y ahí hay algoritmos sobre el derrame pleural. Cuando viene derrame pleural, pues yo pienso ¿cómo es? En derrame pleural paraneumónico, tuberculoso, maligno, y los derrames pleurales unilaterales secundarios, por ejemplo, a enfermedades ginecológicas y gastrointestinales, y ahí cubro ya todas mis etiologías. Si digo, pues bueno, será
Si no es neumonía, no es tuberculosis, no es malignidad, pues busco estos síndromes que dan derrames pleurales unilaterales por algunas causas, ¿no? Síndrome de Meigs, síndrome de hiperestimulación ovárica, la endometriosis, gastrointestinales, la pancreatitis, por ejemplo, fístulas pancreáticas, los abscesos intraabdominales, o sea, dan por contigüidad o dan en exudado, ¿sí? De la parte abdominal con la parte del diafragma y la parte pleural, o sea, comparten pleura a veces. Entonces el manejo es independiente de la causa, si es sintomático, drenaje, y pues dependiendo de la sospecha, la historia clínica, ya van a ver que bueno, sigue, ya mismo voy a colocar ese artículo, los voy a compartir con ustedes para hacer un repaso de lo que ustedes han venido hablando, ¿ya? Sigue, Guerrero. Ya, dale la siguiente. Ya bueno, ya hablando de lo que sería el empiema, tenemos que este va a ser un líquido purulento, se considera que es impredecible lo que sería el drenaje torácico con el tipo de tubo, igual se le recomienda lo que es un tubo grueso, igual lo que sería el tratamiento antibiótico, y este debe incluir lo que sería una cobertura para lo que son los gérmenes anaeróbicos, y usualmente se mantiene de 3 a 4 semanas, y igual como ya lo hemos visto con el doctor, sabemos que este tiempo es muy variable. Tenemos que en caso de que se dificulte el drenaje, sobre todo cuando lo que son los derrames encapsulados y se presentan medicaciones, se debe recurrir a lo que serían las pasadas 24 horas, a lo que serían los fibrinolíticos tópicos. Aquí se recomienda principalmente dos. Uno es la uroquinasa, que están dosis establecidas de lo que son 100.000 unidades de 8 a 24 horas a 200.000 unidades en 24 horas. Tenemos que también se recomienda lo que es la estreptoquinasa, que ya pues van a ser fármacos que nos van a ayudar con lo que sería este tipo específico de derrame pleural. Tenemos que lo contraindica lo que son cirugías, traumatismos, cesión de tipo craneoencefálico y cesión de tipo reciente, coagulopatías, hemorragias intrapleurales en los 5 días previos, y si se sospecha de que es una fístula broncopleural. También tenemos que en lo que sería el embarazo está contraindicado. Tenemos que si el paciente tiene una mala evolución clínica, está indicado lo que es la toracoscopía o la toracotomía, como igual ya vimos antes en el cuadro del manejo. Dale la siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí hablando de lo que ya sería el pilotórax, tenemos que si son pequeños, se puede realizar simplemente con unas toracocentesis, que nos va a ayudar a evacuarlo. Y si ya son muy severos y muestran que es una tendencia a ser recidivantes, se debe llegar a lo que sería un drenaje con tubo grueso. Esto ya tiene que estar mediado con lo que son medidas dietéticas y recurriendo ocasionalmente a lo que es la nutrición parenteral. Aparte de eso, también tenemos lo que tendréis es el tratamiento etiológico de esta patología específica que nos esté produciendo lo que sería el pilotórax. Tenemos que en los casos de que sea linfoma, carcinoma metastásico, si es de tipo refractario, tenemos lo que son los tratamientos con radio, la quimioterapia, y se puede realizar lo que es la pleurodesis frontal. Como en sí, la pleurodesis va a ser la administración de alguna sustancia en lo que sería la cavidad pleural para que pues, exista fricción entre las paredes pleurales y pues estas no se puedan expandir y llenar de líquido. Tenemos que en los que tienen un origen traumático, si el drenaje es mayor a 1.500 mililitros o 1.5 litros durante 5 días o más días, se puede realizar lo que sería una ligadura del conducto torácico mediante lo que es la toracoscopía o toracotomía. Dale la siguiente. Ya, aquí hablando de lo que sería hemotórax, tenemos que, igual, salvo que estos sean pequeños y con un volumen estimado más o menos de menos 300 mililitros, ya pasado esto ya es otro tratamiento, es imprescindible su evacuación del drenaje torácico. Y para esto vamos a usarlo igual, lo que sería un tubo grueso y el tratamiento antibiótico profiláctico.
Tenemos que el drenaje aquí está contraindicado cuando se sospecha de una ruptura del aneurisma aórtico, porque al fin y al cabo el aneurisma va a progresar, generando una hemorragia. Tenemos que cuando el líquido pleural drenado inicialmente supera lo que son los 1.5 mililitros, no, perdón, 1.5 litros y 1500 mililitros, tenemos que su ritmo de drenaje tiene que ser mayor a 200 mililitros por hora. Y pues, si ya pasa este rango, vamos a realizar lo que sería igual, la toracotomía o la toracoscopía. Dale la siguiente. Ya para lo que sería el último, sería el derrame pleural recidivante. Tenemos aquí, se produce lo que son transudados o exudados. Así, independientemente puede producirse por dos y son de origen neoplásico. Tenemos que usualmente, si es que son exudados, se puede estimar una esperanza de vida mayor a unos pocos meses. Y aquí se recomienda lo que es la pleurodesis, principalmente como un tratamiento para este tipo de patología específica. Esto en vez de lo que serían las toracocentesis repetidas, porque como nosotros vemos esto ya va a ser recidivante, entonces cada cierto tiempo se va a volver a llenar y nos toca volver a drenar. Entonces esto ya se vuelve muy complicado porque nosotros vemos que en sí lo que sería una toracocentesis sigue siendo una injuria y puede terminar en una infección, o sea, todo este tipo de contraindicaciones que pueden alterar lo que sería el estado del paciente. Tenemos que para su indicación es necesario que una tenga lo que sería una disnea, que sea fundamentalmente por el derrame pleural, y otro que el pulmón tenga la capacidad de reexpandirse. Si no cumple estas dos funciones, no se recomienda lo que es la pleurodesis. Tenemos que no está indicado en lo que son los transudados, salvo que esto sea ya una alternativa, sería un tratamiento terapéutico alternativo. Es decir, ya agotamos todas nuestras maneras de poder conllevarlo, ya al final en lo que sería el trasudado se recomienda la pleurodesis. Tenemos que como tal para la pleurodesis se va a usar principalmente lo que es talco. También se puede usar los clorhidratos de tetraciclina y los agentes quimioterápicos, que son los principales. Pero siempre recomendar lo que sería el talco. Usualmente se lo coge, se lo pulveriza y se lo pasa a través de lo que es el toracoscopio, y también se lo puede instilar a través de un drenaje torácico fino o grueso en este caso, usando lo que son más o menos 4 gramos de calcio, 4 gramos de talco, en lo que son 500 mililitros de suero salino. Ya para poder terminar, nosotros vamos a tener que pues todas las complicaciones que yo he dicho van a corresponder a lo que sería el manejo. Y todas al final, si es que no se puede conllevar o no tiene una buena evolución, todas van a terminar en lo que sería toracocentesis o toracoscopía. Ya, muchas gracias. Está bien. Buenas tardes, yo les voy a continuar con neumothorax. Dale un segundo. Con respecto al neumothorax, a este se lo define como la presencia de aire o gas en la cavidad pleural que se va a dar como producto de una lesión en el parénquima pulmonar. Esto a la vez va a impedir que se dé la ventilación y la oxigenación, llevando pues al pulmón a un colapso, comprometiendo así, dando un compromiso respiratorio, el cual pues va a estar determinado por el grado de colapso pulmonar y la reserva funcional respiratoria. A la vez, eso se puede llevar de distintas maneras, como van a ser la comunicación entre el espacio alveolar y la pleura, la comunicación directa o indirecta entre la atmósfera y el espacio entre las pleuras, o también por la presencia de un organismo productor de gas en la cavidad pleural. Bien. Continuando con la epidemiología, tenemos que se mencionaba en algunos artículos que hasta un 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos, pero pueden a la vez tener una neumotórax espontánea. Bueno, este neumotórax espontáneo, como se va a ver posteriormente, se va a dividir en dos, que va a ser una primaria y una secundaria. El primario, pues, epidemiológicamente va a ocurrir principalmente entre pacientes de 20 a 30 años de edad y raramente se va a ver pues, en pacientes mayores de 40 años, ya que en estos casos pues, se va a presentar el neumotórax espontáneo pero de tipo secundario, el cual pues va a ocurrir con
mayor frecuencia en pacientes entre 60 a 65 años. También tenemos otros tipos de neumotórax, como van a ser el neumotórax traumático y el neumotórax de atención, los cuales tienen una mayor prevalencia que los neumotórax espontáneos, y asimismo el neumotórax iatrogénico, que se va a presentar en 5 a 7% de la población por cada 10.000 admisiones hospitalarias. Bien. Con respecto a su clasificación, tenemos que esto se va a clasificar según su tamaño y según su mecanismo. Según su tamaño pueden ser mínimo, moderado, extenso y total, mientras que según su mecanismo pueden ser neumotórax espontáneos de dos tipos, primario y secundario, el neumotórax adquirido, que puede ser iatrogénico o traumático, y también tenemos al neumotórax atención o hipertensivo. Bien. Siguiente. Ya. Según su tamaño, tenemos que este se puede clasificar en mínimo, moderado, extenso y total. El neumotórax va a ser mínimo cuando haya un colapso pulmonar menor al 15%, como podemos ver en la primera imagen, y en la radiografía nosotros vamos a poder observar una caída del ápice pulmonar. En el moderado, pues va a haber un colapso entre el 15 al 35%, y en la radiografía vamos a poder ver una caída del ápice continuándose hacia caudal, sobrepasando el hilio pulmonar. El extenso va a haber un colapso mayor al 35%, es decir, más de un tercio del neumotórax. Y en la radiografía nosotros vamos a poder observar que el neumotórax va a llegar aproximadamente hasta el diafragma, y el total pues va a ser cuando haya un colapso del 100% del pulmón, y en la radiografía solamente se va a observar un moñón de pulmón, como podemos ver en la imagen que está arriba del cuadrito. Bien. Con respecto al neumotórax espontáneo, tenemos que ese va a aparecer sin un antecedente de traumatismo torácico. Este a la vez se va a clasificar, como se mencionó anteriormente, en un neumotórax espontáneo de tipo primario y en uno de tipo secundario. Esto va a depender mucho de según se produzca un individuo con o sin una enfermedad pulmonar presente. Con respecto a su fisiopatología, como podemos ver en la imagen, este en sí va a ocurrir por una ruptura de bulas que se van a formar, y estas pues lo que van a hacer es liberar aire en el espacio pleural, lo cual pues va a causar un colapso del pulmón. Bien. Con respecto al neumotórax espontáneo primario, tenemos que con mayor frecuencia, como se mencionó anteriormente, se van a presentar en pacientes que tengan entre 20 y 40 años, principalmente en el sexo masculino. Se va a dar por una ruptura de estas vesículas subpleurales que ya son persistentes. Estas de aquí se van a hallar con más frecuencia en el vértice del lóbulo superior. Cabe recalcar que estas van a ser menores a 3 centímetros. Estos pueden ser idiopáticos, benignos o criptogenéticos. Van a aparecer, en este caso, del neumotórax espontáneo primario, van a aparecer sin una patología previa. Mientras que en el secundario, pues, ya vamos a ver que es con patología previa. Este de aquí se va a ver con mayor frecuencia en el lado derecho, y en el caso de que se llegue a ser bilateral, pues van a ser en menos del 10% de los pacientes. Bueno, aquí van a intervenir varios factores de riesgo, como van a ser el tabaquismo, se puede presentar en personas sanas, alta actividad, pacientes que tengan síndrome de Marfan, pacientes embarazadas o pacientes con antecedentes de neumotórax familiares. Sí. Ahí podemos nosotros ver la imagen de un pulmón con una bula. Esta de aquí es la que cuando se revienta o colapsa, sale el aire, y ahí es que se produce el neumotórax. Sí. Ya. Con respecto al neumotórax espontáneo secundario, este aquí, como se mencionó, tiene una incidencia alrededor de los pacientes de 60 a 65 años, pero que tienen una enfermedad pulmonar subyacente, como por ejemplo pacientes que tengan EPOC, pacientes que tengan neumonía por neumocitis carini, que es el paciente con VIH,
pacientes que tengan tuberculosis pulmonar reactiva, pacientes con fibrosis quística, pacientes con malignidad primaria o metastásica. Aquí en la radiografía nosotros podemos ver un infiltrado en el lóbulo superior. Bueno, decía que aquí es un neumotórax espontáneo secundario a tuberculosis pulmonar activa de reciente diagnóstico. Dale la siguiente. Ahora continuando con el neumotórax hipertensivo o también denominado neumotórax de tensión. Eso aquí hay que tener en cuenta que ese es una emergencia médica la cual pues va a amenazar la vida del paciente y debe ser atendido lo más pronto posible. Y si no puede causarle la muerte. Bien. Eso aquí lo que va a provocar es un efecto de válvula, el cual va a hacer que perdure la entrada de aire al espacio pleural, y lo cual pues va a elevar la presión de la cavidad, va a provocar que haya mayor compresión del pulmón afectado, y como podemos ver en la imagen, va a haber un desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado contrario, provocando pues, una compresión del pulmón contralateral y una desviación de las estructuras vasculares. Para nosotros pues así una disminución de la ventilación, una mejor reducción de la ventilación, una disminución de la oxigenación y un compromiso vascular. Es decir, causando lo que es la tracción de las cavas, disminución del gasto cardíaco, un colapso hemodinámico y pueden llevar a la muerte. Se mencionaba que este tipo de neumotórax se podía presentar en cualquiera de los mencionados anteriormente, incluyendo el diastrogénico, pero con mayor frecuencia se iba a presentar en pacientes que recibían ventilación mecánica. Gracias. Bien, en cuanto al neumotórax adquirido, íbamos a encontrar dos tipos, el iatrogénico y el traumático. En cuanto al iatrogénico, íbamos a tener que se da principalmente por procedimientos invasivos, como puede ser una toracocentesis, una biopsia pulmonar, un lavado bronquialveolar, y también de procedimientos invasivos tanto en cuello como en abdomen, como puede ser una biopsia hepática. Tenemos que producir un neumomediastino que puede contener un enfisema subcutáneo y se encontraba relacionado principalmente cuando se aplica una presión positiva en lo que es la expiración. En cuanto al barotrauma, tenemos que es cuando el paciente está sometido a una ventilación mecánica y se produce una sobreexpansión de los alvéolos. En cuanto al traumático, íbamos a tener de tipo abierto y cerrado. El abierto que iba a ser principalmente por heridas penetrantes y el cerrado que está usualmente dado por fracturas costales o alguna lesión esofágica. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a sintomatología, tenemos que el dolor torácico es lo más común, se va a presentar de manera intensa, aguda, pero puede seguir con el tiempo ser un dolor sordo e incluso cesar de manera espontánea. En cuanto a la disnea, tenemos que se presenta más en pacientes que tengan ya una enfermedad pulmonar subyacente. Y como síntomas no muy comunes, íbamos a tener la tos productiva, el síncope, debilidad en las extremidades superiores o que los pacientes refieran un ruido extraño en el tórax. La siguiente, por favor. Bien, y en cuanto a la exploración física, íbamos a tener que a la inspección íbamos a ver la hiperinsuflación y la disminución del movimiento en el hemitórax comprometido. En cuanto a la auscultación, íbamos a tener una disminución o la abolición del murmullo vesicular en el hemitórax comprometido. Asimismo, íbamos a presentarse lo que es el signo de Hammer, que iba a ser como el roce o el crujido que se escuchaba en el corazón, bien sea en la sístole o en la diástole. A la percusión vamos a escuchar un timpanismo y en la palpación íbamos a tener que se encuentran disminuidas las vibraciones vocales y vamos a encontrar la palpación hepática debido a un aplanamiento en el diafragma. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a exámenes complementarios, íbamos a tener que en la gasometría arterial íbamos a encontrar una alcalosis respiratoria, íbamos a tener una hipoxemia arterial, una hipocapnia. Y en el electrocardiograma iba a depender de qué tan comprometido iba a estar el pulmón, porque
usualmente no se presentan alteraciones. Pero si se presenta el neumotórax masivo izquierdo y vamos a tener una disminución del tiempo del complejo QRS y hasta una inversión de la onda T. Gracias. De acuerdo, continuando, ahora la forma para, una vez que ya pasamos la parte clínica, vamos a ver la manera de diagnosticarlo mediante estudios imaginológicos. La siguiente, por favor. Okay. Se menciona que una vez que ya tenemos los signos a través de la exploración física, que nos van a permitir realizar un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico de sospecha, vamos a ver que el diagnóstico, o sea, una vez como para confirmarlo, va a primero solicitarse realizar una radiografía postero-anterior del tórax, para así poder realizar varios hallazgos, como por ejemplo, vamos a ver a la línea de la pleura visceral con una ausencia de la trama vascular periférica. También se menciona que en estos pacientes no es recomendable pedirles que realicen una aspiración forzada, ya que, de manera rutinaria, ya que en casos como por ejemplo de un neumotórax por tensión, esto lo podría llegar a complicar, pero sin embargo, esto sí puede ayudar en casos donde el diagnóstico aún se mantenga dudoso o incierto. Algunos de los siguientes hallazgos radiológicos que se van a encontrar en una radiografía anteroposterior de tórax pueden ser también un colapso pulmonar de magnitud considerable, variable. Puede haber la presencia de un pequeño derrame, que usualmente este derrame va a ser de contenido seroso por la irritación de la pleura a causa del aire. O también, si este derrame resulta de un tamaño mucho mayor, se puede llegar a pensar en que puede ser un hemoneumotórax o un pioneumotórax. Otro hallazgo que se podría llegar a encontrar sería, en cambio, un neumotórax causado por tensión, en que vamos a ver que va a existir un desplazamiento. La siguiente, por favor. Un neumotórax a tensión, donde vamos a ver que va a existir un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, o sea, específicamente del lado del pulmón que está colapsado, va a haber una desviación hacia el lado contralateral y una depresión ipsilateral del diafragma de ese lado. También podríamos llegar a encontrar enfisema, ya sea un mediastínico o subcutáneo, o también se podría llegar a encontrar un neumotórax de manera parcial, ya que se produce cuando llegan a existir adherencias entre las pleuras parietales y visceral, que va a impedir que el pulmón se colapse de una manera homogénea. Pero, sin embargo, si el diagnóstico aún así se mantiene incierto, lo recomendable es realizar una TAC, una tomografía axial computarizada, para poder llegar a un diagnóstico certero. La siguiente. Hablando de la TAC, vamos a ver que en sí esta es la prueba diagnóstica más sensible, más específica que se puede realizar para diagnosticar un neumotórax. Sin embargo, no se recomienda realizarla de manera rutinaria. Solo en casos como, por ejemplo, en las que exista la sospecha de que haya una enfermedad pulmonar añadida, como por ejemplo, puede haber un neumotórax recidivante, puede existir la fuga de aire de manera persistente, o bueno, también se puede realizar este estudio para poder planificar un tratamiento quirúrgico para poder solucionar el neumotórax. La siguiente. ¿Cómo cuantificar el tamaño de un neumotórax? Se menciona que no existe como un método generalizado, porque hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, según el Colegio Americano de Médicos del Pecho, un neumotórax pequeño se considera cuando la distancia entre el ápex pulmonar y la cúpula torácica es menor a 3 centímetros. Pero sin embargo, según la Sociedad Británica del Tórax, se menciona que un neumotórax puede ser pequeño o grande según la franja de aire. O sea, puede ser pequeño cuando es menor a 2 centímetros,
o puede ser grande cuando es mayor o igual a 2 centímetros, específicamente la relación entre el borde pulmonar y la pared torácica. Aunque también hay otros métodos más sencillos en los que se puede llegar a cuantificar el tamaño de un neumotórax, como por ejemplo los propuestos por Light y por Rea, que son específicamente en el gráfico que pueden, bueno, en el diagrama que pueden ver en la derecha. La siguiente. Y bueno, y por último, un diagnóstico de manera diferencial de un neumotórax podría ser de manera radiológica, se podría llegar a confundir con una bula gigante, con una hernia diafragmática, con un quiste broncogénico o con un enfisema lobar congénito. Y bueno, por parte de la clínica se lo puede llegar a confundir con una pericarditis, una cardiopatía isquémica, con un embolismo pulmonar o con alguna otra patología geográfica. Gracias. El tratamiento para el neumotórax adquirido debe cumplir con dos objetivos fundamentales. El primero tiene que ser la reexpansión pulmonar y segundo, la prevención de las recurrencias, así como también la elección del tratamiento inicial, que va a depender tanto del tamaño del neumotórax, de la situación clínica del paciente y de la existencia de enfermedad pulmonar subyacente. En la reexpansión pulmonar, aplicando reposo y oxigenoterapia, las medidas van a favorecer la absorción del aire intrapleural, las cuales van a estar indicadas en neumotórax espontáneo primario, que se va a encontrar de pequeño tamaño, es decir, menor al 15%, y que va a ser escasamente sintomático. Estos pacientes deben permanecer en observación hospitalaria de 12 a 24 horas y pueden ser dados de alta tras descartar la progresión de neumotórax mediante una nueva radiografía. Se debe indicar reposo en domicilio y también se debe aconsejar al paciente que acuda nuevamente al hospital si se ve que estos síntomas se intensifican. También se debe realizar un seguimiento ambulatorio hasta que se objetive una reexpansión pulmonar completa. En cambio, en el neumotórax espontáneo secundario de pequeño tamaño, es decir, apical o menor a 1 centímetro de separación entre la pleura visceral y la pleura torácica, se va a presentar de forma asintomática y estos pacientes deben ser ingresados al hospital. Aquí se aplicará oxigenoterapia durante su estancia hospitalaria. La inhalación de concentraciones de altas concentraciones de oxígeno se puede reducir también, se reducirá la presión total de gases en los capilares pleurales mediante la reducción de la presión parcial de nitrógeno, por lo que esto va a aumentar el gradiente de presión que va a haber entre los capilares pleurales y la cavidad pleural, y se va a incrementar, por lo tanto, la absorción del aire intrapleural. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En la evaluación del aire intrapleural, se pueden aplicar catéteres de 7 a 14 French de calibre, aunque estos son propensos a acudarse y obstruirse por la fibrina o por coágulos, por lo que deben reservarse a neumotórax sin derrame pleural, en los que no exista una sospecha de fuga aérea importante. Si la reexpansión de pulmonar no se consigue con estos catéteres, se debe insertar un tubo de drenaje convencional. Según la Sociedad Torácica Británica, sin embargo, esta propone la aspiración simple como primer paso en todos los neumotórax espontáneos primarios que precisan una evacuación. Se puede realizar mediante un catéter intravenoso o un catéter pleural de pequeño calibre, si la aspiración es exitosa y el pulmón permanece reextendido unas 6 horas después, el paciente puede ser dado de alta con las mismas premisas que en el neumotórax de pequeño tamaño. Sin embargo, si la aspiración falla, el catéter pleural debe conectarse a un sistema de drenaje bajo agua o con una válvula de Heimlich. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Succión o aspiración continua. Su aplicación va a acelerar la salida de aire. Sin embargo,
una evacuación rápida del neumotórax puede provocar un edema pulmonar por reexpansión, que es más frecuente en neumotórax de mayor tamaño y en pacientes que son jóvenes. Esto suele manifestarse por tos, por dolor torácico, por disnea, que suele presentarse después de la inserción del tubo pleural. El CEPAR, sin embargo, recomienda la aplicación de aspiración continua de 15 a 20 centímetros de H2O inicialmente, siempre que el neumotórax no sea muy importante, es decir, menor de 50%. Si el neumotórax es mayor de este 50%, se va a pasar a aplicar una aspiración pasadas unas horas para poder evitar el edema por una reexpansión. Según la Sociedad Torácica Británica, no va a recomendar su aplicación de forma rutinaria y va a reservar su uso en casos en los que persiste una fuga aérea de 48 horas después de una inserción del drenaje. En cuanto a la retirada del drenaje, habitualmente la fuga de aire va a cesar entre unos 48 a 72 horas y el tubo va a poder retirarse 24 horas después del cese de la fuga si el pulmón se mantiene reexpandido. Como medida de precaución opcional, pero recomendada por muchos autores, antes de retirar el tubo, se puede pinzar durante unas horas y realizar después un control radiográfico para poder confirmar que persiste la reexpansión pulmonar, evitando así la recidiva del neumotórax tras la retirada del tubo por existencia de una pequeña fuga aérea no percibida. En cuanto a la persistencia de fuga aérea, en caso de persistencia de fuga aérea durante más de 5 días, se debe valorar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, no recomendándose la inserción de un segundo tubo de drenaje ni tampoco la realización de una broncoscopía. Las complicaciones pueden ser parietales, como que puede estar conformado por un hematoma, por celulitis, lesiones del paquete intercostal o mialgia intercostal. Pueden ser viscerales, como el hemotórax, el empiema, la lesión de órganos internos, o pueden ser sistémicas, como las alergias a un anestésico o drenaje, la desconexión o salida accidental del tubo por acodamiento o por obstrucción. Disculpe, de aquí falta, ¿quién más falta ahí poner? O sea, de aquí, ¿qué sigue? O sea, usted es la última o falta otra persona. Falta otra persona, creo. ¿Qué falta? Falta una persona, ajá. Ya, deme unos minutos para explicar derrame pleural y después sigue usted si hay tiempo. Voy a tratar de explicarlo en menos de una hora, ¿ya? Sobre este paper, sobre este artículo, miren, es completo, normativas. Yo se los envié al grupo sobre diagnóstico y tratamiento de derrame pleural. Pues bueno, ya prepararon, pero es para confirmar lo que ustedes ya hablaron, ¿no? De derrame pleural. Una buena historia clínica encaminado a lo que yo sospecho. Es fácil hacer una radiografía de tórax y, bueno, ver ahí velado el pulmón derecho y clínicamente ver matidez. Yo dije ese paciente que pidió alta petición con un CA de próstata y sabiendo qué órganos metastatizan de próstata, pues uno de ellos está el pulmón. Vimos un derrame pleural refractario y pues obviamente no querían invadir a ese paciente. Pues hacemos el diagnóstico con una imagen y vemos un derrame pleural. Y nos preguntamos si queremos hacer una toracocentesis diagnóstica porque tenemos dudas. Tuberculosis, paraneumónico, empiema, acceso, exudado por alguna enfermedad inflamatoria sistémica, artritis reumatoidea, lupus, o es un hemotórax o es maligno. Hacemos una ecografía y podemos guiar la punción, ¿correcto? Y podemos tener un diagnóstico. Es trasudado, esquilotórax, empiema y hemotórax. Cada uno de estos lo vamos a ver en unos algoritmos. Si tengo dudas, pues hago una biopsia de pleura mediante una toracoscopía o guiado por una ecografía torácica. ¿Ya? Si sigo teniendo dudas, pues hago una TC de tórax y algo más invasivo con una broncoscopía. Si no tengo eso, persiste la sospecha a pesar de este tipo de intervención que tengo, ¿no?
Y yo puedo obtener, aparte de esto, de una imagen, una ecografía, una toracocentesis con criterios de Light, irme para un lado u otro con tomografía. Si no tengo estos diagnósticos, ya los tengo, pues obviamente me quedo de este lado. Sí, aparte de tener el diagnóstico, voy a ver si considero hacer una toracotomía o una toracoscopía, o sea, dependiendo de lo que quiera hacer. O a veces termino observando al paciente y después de un tiempo se decide, porque no tengo todavía diagnóstico, hacer una TC de tórax o ir más invasivo. Entonces, eso es un algoritmo. La evaluación del paciente, ya ustedes lo dijeron, tengo de radiografía, tomografía y una PEI lateral. Y acá está la diferenciación de derrame pleural entre exudado y trasudado. Entonces ahí voy a señalar eso. Es la pauta inicial de todo, o sea, del diagnóstico de derrame pleural. Yo tengo que primero plantearme la pregunta si es un exudado o un trasudado. Sabemos que el desequilibrio entre las fuerzas, primero, a ver, no he compartido pantalla. ¿Ustedes están viendo? No, chicos. No, doctor. No, doctor. A ver, voy a compartir en el chat sobre esta normativa, ¿no? Entonces, es completa en realidad. Completa, y hablamos de esto, ¿no? Lo que yo les estaba hablando, pero no le tenía compartido, de que un derrame pleural, pues bueno, el paciente se viene ahogando, el paciente está con tos, fiebre, pues bueno, ustedes hacen una radiografía y encuentran un derrame pleural paraneumónico, puede ser un hemotórax, puede ser un quirotórax. Bueno, ustedes hacen la imagen radiológica y pueden tener un diagnóstico, ¿no? Puede ser secundario a una enfermedad sistémica, por una policerositis, en el caso de la artritis reumatoidea, el lupus. Pues bueno, ustedes hacen un diagnóstico hasta ahí, pues van a hacer una toracocentesis para criterios de Light, guiados por una ecografía, o la ecografía les sirven uno para guiar y otro para cuantificar en el caso de que sea un masivo y tengan que hacer una toracocentesis, además de diagnóstica terapéutica, para drenaje sintomático. Y ustedes tienen trasudado, ¿sí? O exudado, de acuerdo a Light, o pueden tener, bueno, aparte de triglicéridos, ustedes ven el físico, o sea, el físico, sacan sangre, sacan leche, sacan pus, ¿sí? O sacan líquido seroso, y ahí ustedes dicen, bueno, exudado, trasudado. Y dependiendo de la historia clínica, un paciente con falla cardíaca, cirrosis, trasudado, un paciente con el resto ya pues son exudados, y ya vamos a ver el diferencial que ustedes hacen el gradiente de albúmina, líquido pleural y sérico, para cuando tienen dudas de que un paciente con falla cardíaca o cirrosis le salga un exudado. Que debería salir un trasudado. Entonces, si tienen dudas diagnósticas, aparte de esto, pues hacen una TC torácica, que incluso puede ser de guía, puede ser que sea un paciente con un mediastino y tenga adenopatías o un linfoma. Y obviamente terminan haciendo biopsia pleural si la sospecha es maligna, por toracoscopía o tratamiento asimismo quirúrgico, donde entra la toracoscopía y la toracotomía, ¿sí? En el caso de refractariedad o en el caso de que la sospecha sea ya de algo mayor, que tengamos que intervenir, por ejemplo, una paquipleuritis, o sea, un derrame pleural refractario donde tengamos que hacer una pleurodesis o tengamos que hacer algún tipo de intervención mayor. Observamos al paciente y podemos hacer un tratamiento invasivo dependiendo de la evolución clínica, ¿sí? Toda la evaluación de un paciente con derrame pleural, ya les decía, en primer lugar, examen físico, antecedentes patológicos y no. Y aquí una de los estudios de imágenes que son de gran importancia, la radiografía de tórax del paciente, una ecografía o una tomografía. Sí, aquí se utiliza para modificar la probabilidad de malignidad o localizar zonas adecuadas para que me van a guiar por una tomografía. A veces son guiadas por tomografía. O lo que les decía, si es un ataque abdominal, puede ser útil para descartar enfermedades diafragmáticas como causas de derrame pleural por contigüidad debajo del diafragma y tengan una pancreatitis, por ejemplo, una fístula, ¿sí? Pancreática. Entonces, con estos datos clínicos y radiológicos hacemos el diagnóstico de presunción y nosotros pasamos a diferenciar entre exudado y trasudado con criterios de Light.
Entonces le señalaba esto que la diferenciación, el primer paso inicial, los trasudados, obviamente por desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas de la circulación sistémica o pulmonar, y los segundos por aumento de la permeabilidad vascular. Ahí tenemos ya un diferencial. Los trasudados, la mayoría, el 80%, es falla cardíaca y cirrosis. ¿Sí? Entonces no es necesario otros procedimientos para diagnosticar, lo que sea, ya nosotros ya vimos falla cardíaca, ya vimos cirrosis. Por el contrario, si yo tengo un exudado, necesito hacer una evaluación diagnóstica más extensa, porque pueden tener numerosas etiologías. ¿Ok? Sin embargo, puedo considerar que el 80%, así como acá lo encierran la cirrosis y la insuficiencia cardíaca, acá lo encierran en el exudado el infeccioso, la neumonía, el cáncer, la tuberculosis, sí, por la pleuropericarditis vírica. Y en la práctica diaria se diferencian por esto. Los criterios LAI, que es tema de examen. ¿Sí? Proteínas en líquido pleural y suero, o sea, sérico, o plasma, que es lo mismo, superior a 0,5. El cociente LDH, líquido pleural suero, mayor a 0,6. O la LDH, líquido pleural, que es superior al 2/3 del límite superior de la normalidad. Realmente este de acá no, pero estos dos de aquí sí. Esto sí, uno pide LDH y pide proteínas totales y ahí saca el cociente, uno lo divide y de acuerdo a eso tiene. A pesar de lo que les decía anteriormente, yo digo, bueno, todos los trasudados son falla cardíaca y cirrosis hasta no demostrar lo contrario, y todos los exudados, pues obviamente ya son cáncer, neumonía, tuberculosis y las otras enfermedades. Sin embargo, nosotros tenemos que estos criterios identifican correctamente la totalidad de los exudados. Correcto, miren, sirve no para trasudados, pero es el 98%. Pero clasifican erróneamente a los exudados como trasudados, es decir, el 30% cardíaco y el 20% hidrotórax hepático. Entonces yo tengo una duda, me dice que los criterios del AIR me sirven para 98%, todos son exudados. Pero ¿qué pasa si yo tengo un falla cardíaca, hago una toracocentesis, o yo tengo un paciente cirrótico y hago una toracocentesis por un hidrotórax hepático y me sale exudado? Pues bueno, eso yo sé que desde el punto de vista fisiopatológico es un trasudado, y lo que hago es el cociente, calcular el gradiente, pero se resta, ¿no? La albúmina del suero de la del líquido pleural. Si la diferencia es superior a 1.2, pues me dice que es un falso exudado cardíaco, y asumiríamos la naturaleza de que se trata en realidad de un trasudado por falla cardíaca o por cirrosis. Se repito, este también es tema de examen. Cuando yo tengo una diferencia entre que si falla cardíaca o cirrosis me sale criterios del AI para exudado, pues hago el gradiente albúmina, líquido pleural y sérico, y si la diferencia es superior a 1.2, pues yo tengo ahí el diagnóstico. Y yo puedo poner un caso clínico y paciente tal, con antecedentes de cirrosis, criterios del AI tal cosa, ¿sí? Y me sale que es el exudado. ¿Cómo usted diferencia si es un trasudado? O sea, si en realidad es un trasudado. Y hace el cálculo y pues esa es la respuesta. Eso de ahí. Luego hacemos obviamente el cultivo, que es lo que pedimos dependiendo de lo que nosotros consideremos, estemos sospechando. Para tuberculosis, Silnelsen, cultivo, ADA, ¿sí? Para neumónico, pues obviamente si es complicado no, vamos a pedir el pH, glucosa, proteínas, ya vamos a ver. El paraneumónico obviamente se acompañan es asociado pues a una infección pulmonar. Generalmente es una neumonía o un acceso. Y hay un porcentaje importante, por eso es que sacan pH, pedimos el glucosa, para ver si es menos de 720 o mayor de 720, porque el 40% cursan con complicaciones como un epidema o un acceso. Esto es un esquema de la patogenia del derrame pleural paraneumónico. Generalmente no hay derrame, o hay un derrame. Generalmente todos los pacientes con neumonía hacen algo, así sea laminar, exudan líquido inflamatorio, ¿sí? Por aumento de permeabilidad capilar, aumento de líquido intersticial, pero yo le hago un pH y pues lo tengo mayor de 720, y eso es lo que me dice que no es complicado y es considerado la fase exudativa, con marcadores inflamatorios, como le digo. Acá hay dolor, por ejemplo, una pleuritis seca significa que no exuda nada, no hay líquido inflamatorio. Luego hay un líquido inflamatorio que es la fase exudativa, pero yo le hago un pH y está mayor de 720.
Conforme va complicándose el derrame, pues yo voy a tener una disminución del pH y voy a tener una disminución, voy a consumo de azúcar, o sea, de glucosa, y voy a tener un aumento del LH por esta vía, ¿no? Por esta vía, y esta es la fase fibrino-purulenta. Ya esto es un criterio de un derrame complicado. Y un derrame complicado tiene criterios en antiablorrea de drenaje torácico, es decir, poner un tubo de tórax. Más aún si es empiema y sale pus al examen físico de ese líquido que yo saco. Si saco pus ya está, pues el diagnóstico y tengo un empiema, un acceso. Y si es loculado, probablemente esto vaya a requerir una toracoscopía, o sea, ya es una fase organizativa donde hay áreas de fibrosis. Y si esto no considero algún tipo de drenaje, probablemente vaya a ser una paquipleuritis, va a ser una fibrosis, porque esa es la evolución de la pleura y vaya a terminar o en pleurodesis, si es que es refractario líquido, o en decorticación. La corteza de la pleura la sacan la pleura, y por toracotomía, que será parte de los diagnósticos. En todo líquido pleural, pues mandamos a cultivar, y si es para neumónico, van a salir los gérmenes que son causales de ese derrame pleural o de la progresión hacia absceso o empiema. El diagnóstico lo podemos complementar, aparte de la toracocentesis, como decía al iniciar el algoritmo, con una tomografía de tórax, con una ecografía, aparte de la toracocentesis, para buscar más cosas en mediastino, en enopatía, si es un derrame pleural en realidad solo localizado, para tomar algún tipo de biopsia. Entonces acá nos ponen parte del tratamiento. Aquí dice, ante la sospecha de un derrame pleural infeccioso, debe realizarse siempre una toracocentesis, extraer cultivos de sangre, puede pasar de complicado a no complicado en menos de 12 horas, ¿sí? Y la presencia de microorganismos, lo turbio o el olor fétido confirman el diagnóstico de un paraneumónico, considerándose empiema si contiene pus, ¿sí? Recuerden que los cultivos son negativos, los cultivos, o sea, el 50%, y no necesariamente me van a dar el aislamiento de alguna bacteria, pero si persiste la clínica y la sospecha, pues yo tengo que darle antibiótico terapia y drenaje. Todo acceso en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, es drenado, pues siempre tengo que drenar el foco, si no. Conviene recordar que el pH puede ser diferente, ¿sí? En el derrame pleural neoplásico, en el artritis reumatoidea, todos son exudados. La pleuritis o la policerositis lúpica, el derrame pleural tuberculosis. Y aquí hay un algoritmo para el tratamiento del derrame pleural. Y pues aquí llevo la anamnesis para neumonía, una radiografía de tórax, la exploración física, sospecho, claro, si tiene neumonía y tengo un derrame pleural, ya le estoy dando antibióticos por su neumonía, pero este paciente progresa, se complica, y yo le hago una toracocentesis de pH menor a 720, glucosa disminuida y LH aumentada. Hago una ecografía torácica y resulta que tengo un derrame pleural loculado, ¿sí? O sea, que tenga varias bridas ahí en los accesos y tenga sectorizado la hepatización o la condensación. Hago una toracocentesis y puedo sacar pus o líquido seroso. ¿Sí? Si hago el drenaje pleural está loculado, como les dije, está con brida, está atrapado, hago un drenaje por toracoscopía o una decorticación, porque tengo que liberar, en teoría, tengo que liberar esas bridas, esas telarañas, esas áreas de fibrosis que no me dejan expandir el pulmón y que va a estar recidivando. Entonces termino haciendo primero una toracoscopía y miran el campo pulmonar, el pleura, qué es lo que van a hacer. A veces estas toracoscopías terminan en abierto, o sea, en toracotomía, transforman la cirugía dependiendo de lo que, por eso se guían con tomografía, dicen vamos a darle un drenaje, vamos a instilar fibrinolítico, y vamos a ver más adelante intraprocedimiento, o terminan sacando la corteza de la pleura para, obviamente ya está loculado, ese derrame está complicado. Lo mismo, encuentran pus, hacen tinción de Gram, pues pus, eso es abrir. A veces lo hacen menos invasivo por toracoscopía, pero terminan a veces en toracotomía. Y si es un líquido seroso, no es pus, es seroso, turbio, ahí le piden pH mayor a 720 o menor a 720 para determinar si es complicado o no. Tinción de Gram, ¿cuál es el germen? Gram positivo, Gram negativo, cultivo, para ver qué cultivo,
y la bioquímica, que consiste en glucosa baja y LDH aumentado, y voy a tener recuentos leucocitarios por arriba. El pH va a determinar si yo dreno a este paciente y le doy tratamiento fibrinolítico o solo hago una toracocentesis vacuolar, porque es un líquido seroso no complicado, no es pus, es inflamatorio. Acuérdense de la fase exudativa y fibrinopurulenta de esta entidad, del derrame pleural. Entonces seguimos avanzando y aquí están los fibrinolíticos, solo para que sepan cuál es, pero no debe, o sea, esto no lo manejen, excepto que van a ser un cirujano cardiotorácico. Yo no recuerdo, o sea, solo me dicen fue intilado fibrinolítico y eso ya le corresponde al cirujano cardiotorácico. Pero sí estoy atento porque ese paciente sé que tiene que drenarse, sé que es un derrame pleural complicado, sé que tengo que darle antibiótico y sé que tienen que hacerle el drenaje y estoy esperando el postoperatorio. Pues no. Si es tuberculoso, pues ya sabemos lo que es la tuberculosis a nivel de la parte de salud, ¿sí? El diagnóstico ya viene establecido por, primero, que el líquido pleural va a ser un exudado de predominio linfocítico en la mayoría de los casos, y voy a pedir esta enzima, ¿no? La adenosín desaminasa o el ADA, ¿sí? Que es lo que más o menos me ayuda. Ya vamos a ver la sensibilidad y especificidad que tiene al sumar esta enzima en el líquido pleural de un paciente con sospecha. Pues en la historia clínica, decimos un paciente que ya tiene como antecedente y derrame pleural, pues ya está, pues no. Siempre hacen un corte de edad de 35 años y piden el ADA, el líquido pleural, y tiene que salir un exudado. Hacen el cultivo en Lowenstein-Janssen, ¿sí? Es la caja del cultivo, y piden tinción de Ziehl-Neelsen también, ¿no? La tinción, piden el BDK, hay algunas pruebas que pueden hacer aisladamente como tuberculina, pero todo con la idea de, o incluso terminan en biopsia cuando salen negativos todos estos resultados, pero la sospecha es la misma. Aquí está la presencia. El análisis de tejido pleural obtenido por biopsia, vamos a encontrar esto calcificado, granuloma, supone el 80% del diagnóstico. Cuando pedimos al hacer estos pacientes que tienen derrame pleural refractario y pues no hay diagnóstico o está recibido antes, pues hacen estudio de biopsia. Solo al tomar la biopsia ya el cirujano cardiotorácico dice, pues mira, es una biopsia, es un tejido cicatrizal calcificante y eso es tuberculosis, ¿no? Dice que eso estaba como un granuloma, estaba la característica, y lo hacen el diagnóstico macroscópico de la biopsia, y pues después va a patología y confirman el aislamiento del micobacterio en tuberculosis, o en el cultivo, o en baciloscopía, en Ziehl-Neelsen aparte si usted hace un esputo, o pide ADA en líquido pleural, en el líquido que saca. O sea, tiene algunas pruebas diagnósticas que puede hacerlo por biopsia, toracoscopía, al hacer el drenaje de la toracocentesis y pide el aislamiento del germen en Ziehl-Neelsen, o el cultivo, o el Lowenstein-Janssen, o piden ADA. ¿Y cuál es el corte? Que es tema de examen todo esto. En tuberculosis es 35 unidades, así internacionales, así lo ponen. Los niveles de ADA de esta enzima están elevados en líquido pleural en pacientes con sospecha de tuberculosis, y tienen una sensibilidad del 88 al 100% y especificidad del 81 al 97%. El corte aceptado es 35, el tema de examen, eso sí tienen que saberlo. Ok, hay linfopenia en estos pacientes y generalmente son pacientes menores de 35 años, o sea, esos son pacientes drogadictos o que tienen algún grado de inmunodeficiencia como HIV o cáncer, y pues dan este corte de edad, ¿no? Y dan ADA positivo. Y aquí está método de diagnóstico en la tuberculosis pleural. Yo puedo hacer la prueba de tuberculina, el esputo que le digo, el líquido pleural, tomo la biopsia, hago el cultivo en Lowenstein-Janssen, ¿sí? O hago el ADA, la enzima adenosín deaminasa. Esta enzima hay un corte de 35, ¿sí? Y luego hacen un cociente, pero no, solo con esto hacen cociente y piden una isoenzima también, pero eso ya es biología molecular. Basta a ustedes que un paciente que sospechen que tenga la causa del derrame pleural sea tuberculosis, pues ustedes ayúdense de la prueba de tuberculina, el esputo inducido, del líquido pleural, biopsia,
cultivo del lobo esteñense y el ADA. Entonces yo puedo poner todas estas alternativas, falso, verdadero, excepto o todas las anteriores. Y no les voy a poner sensibilidad ni nada, pero sí el corte de ADA es mayor a 35 unidades. ¿Correcto? Entonces, eso en esto. Y entonces aquí hace ya el algoritmo, la sospecha clínico-radiológica, el estudio líquido pleural, donde está la enzima, adenosina la pH, la bioquímica con glucosa y LDH, el contagio celular del linfocito, y la citología para tuberculosis. Es un exudado pleural linfocítico con citología negativa. Estoy aquí, me dice que es negativo, pero sigo la sospecha clínico-radiológica, pero la toracocentesis no me arroja aún el diagnóstico, porque la citología es negativa. Entonces yo le hago un ADA pleural, y el ADA pleural es mayor de 35, menor a 35. Si es mayor de 35, pues yo tengo que sumar de dónde viene el paciente en áreas de prevalencia de tuberculosis, algún estudio epidemiológico, o la edad es menor de 35 años, y consciente que lo hago, o tiene alguna enfermedad inmunodeprimida, y considera la tuberculosis como primera causa. Si no encuentro esto de acá, no lo asocio, pero tengo el ADA mayor de 35, pues puedo hacer una tinción del cultivo líquido pleural, una biopsia, o sea, si sigo sospechando, y hago un diagnóstico por microbacterias o granulomas necrotizantes en la pleura, en la biopsia, por toracoscopía, por histología, lo que yo les digo. Entonces sigue la sospecha, y si ya no tengo sospecha, es menos probable que tenga, y voy a considerar otros diagnósticos. Por eso les decía, o sea, todo esto ustedes pueden ir de la mano, eso es lo que se hace en realidad. Hacemos toda la vez la sospecha, no siempre lo menos invasivo. A veces tenemos el diagnóstico aquí en esta parte tenemos ya el diagnóstico, y yo no voy a avanzar a hacerle una biopsia pleural, sino a dar tratamiento antiquímico. Incluso ante la sospecha clínico-radiológica, iniciar el tratamiento antiquímico, y ustedes después lo pueden descontinuar en el caso que sea negativo. Pero hay imágenes sugestivas desde el punto de vista radiológico y clínicamente, si es un paciente con todo el perfil epidemiológico, y epidemiológico hablo del nivel socioeconómico, áreas endémicas, de drogadictos, de alcoholismo, de estados de inmunosupresión, desde ese perfil epidemiológico y clínico, ya con lo que sale hemoptisis, por ejemplo, si me ocurre una caverna, una tomografía miliar, todos Disney y esas insuficiencias respiratorias. Entonces hacen eso, o una vaciloscopía seriada, y ya encuentran BDK positivo. Si no tienen esto, a veces hasta aquí ya tenemos el diagnóstico, y yo no le voy a hacer, le hago de hecho le pedimos todo, pero no voy a hacer ya cultivo de esputo o biopsia pleural, sobre todo. Incluso el cultivo de esputo no es tan invasivo, pero la biopsia por toracoscopía, porque incluso la toracoscopía es una de las causas, ya que hablaron de neumotórax iatrogénico. Entonces, eso hasta ahí de derrame pleural de tuberculosis, para tuberculosis. Y luego el maligno. El maligno supone entre este porcentaje un tercio de las causas de exudado pleural, y el principal mecanismo ya saben que es aumento de la permeabilidad, obstrucción. Sí, aumento de la permeabilidad secundaria a obstrucción del drenaje linfático a nivel pleural o mediastínico. Entonces siempre buscamos un derrame pleural paraneoplásico, el maligno. Las causas, lo que pueden infiltrar la pleura, por ejemplo, lo que pueden dar tumor ahí, ¿sí? O puedo tener una embolia de pulmón, obstrucción al síndrome de vena cava superior, obstrucción del conducto torácico, porque a veces estos pacientes terminan haciendo un kilotórax. Yo tengo que hacer un drenaje, me sale leche del tórax, y esos pacientes tienen que terminar en toracotomía con vaciaje y drenaje ganglionar para minimizar esto, pero tienen mal pronóstico, obviamente, estos pacientes. Síndrome post-radioquimioterapia. Y aquí está el algoritmo en el que sospeche un aumento de la permeabilidad vascular y obstrucción al drenaje linfático. Pues bueno, sospeche de drenaje pleural maligno, y yo hago una citología en líquido pleural. Generalmente es un líquido pleural hemático, que no sea traumático, que no hayan cogido las intercostales al drenaje, hacer la punción, y entonces pueden tener, entonces, o si no hacen la citología, piden un PAP, ¿sí? Papaniculado, un líquido pleural, o a veces piden marcadores tumorales, que también se piden líquido pleural.
El derrame es asintomático, yo hago observación y quimioterapia, tumores quimiosensibles. ¿Ok? Si el derrame es sintomático, lo que yo decía, hay recidivantes, pues hago una evacuación urgente si es masivo. O sea, si me da síntomas y yo pongo una toracocentesis diagnóstica, parasitología y terapéutica y saco mayor de tanto. Entonces, eso. Y hago el diagnóstico pulmonar confirmado por citología y eso, esto de aquí adentro, ¿no? Si es que está sintomático, hago la evacuación. Si la citología es negativa, hago una citología ya más invasiva y la biopsia por toracoscopía y hago el diagnóstico. ¿Sí? O no hago el diagnóstico y hago una pleurodesis si los hallazgos son positivos. O sea, lo que dijo Hernández, fusiona las dos pleuras porque yo tengo un derrame pleural sintomático recidivante o tengo un derrame pleural no filiado y que sea refractario o me siga dando problemas, pues yo termino en eso, ¿no? Ahora, dice que la pleurodesis, sí, Karnofsky. Lo que pasa es que Karnofsky es un índice funcional que hacen en los pacientes oncológicos. Eso en Solca utilizan bastante es hasta 100 puntos, de 0 a 100. 0 es muerto y 100 es que no tiene nada y 40 es intermedio, que no, puede ser dependiente, no es dependiente o es él es independiente, así, mientras menos dependiente sea, da un mayor porcentaje por arriba de 50, digamos, o por arriba de 40. Entonces de 10 en 10 puntos y va bajando 30, 20 hasta 0 es muerte, pues irreversible. El paciente es muy dependiente. Si es mayor a 40, yo diría que no es dependiente y no un pulmón atrapado, entonces los pacientes le hacen pleurodesis. ¿Sí? Pero si es menor de 40, obviamente le hacen un catéter tunelizado, o si falló la pleurodesis, o sea, con talco o ponen a ese fármaco para fusionar la pleura y para que no trasude, no exude líquido. Entonces, eso hacen en el derrame pleural de sospecha para neoplásica o maligna. Igualito, hacen punción, toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Sobre todo este tipo de derrames pleurales malignos o paraneoplásicos son recidivantes, así que estar puncionando, pues hoy terminan en pleurodesis. Sellan la pleura o terminan en decorticación. ¿Correcto? Disnea, la mayoría de estos es radiológico. La mitad de la emitora, si es bilateral, metástasis mama y ovario. En pulmón, pues en pleura, perdón, los cánceres que dan metástasis mama y ovario. Más adelante vemos que hay enfermedades sistémicas como el síndrome de May, el síndrome de hiperestimulación ovárica, que dan también derrame pleural. Entonces, eso vemos ahí, el tratamiento, y aquí vemos en enfermedades sistémicas, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Si queremos hablar algo de pleurodesis, por ejemplo, ya les decía, es la función de las placas de las dos hojas de pleura parietal y visceral, debido a una intensa inflamación que conduce a fibrosis entre la pleura y obliteración. Esa es la idea, ¿no? Fusionar esto para ya no... Y el talco del agente de elección para la pleurodesis. Permítanme un ratito, por favor, a ver esto de acá. Por donde digamos, ya, aquí, ¿no? El talco y estas cuestiones que en realidad no es que no son de interés, pero que ustedes tengan conocimiento qué es decorticación, qué es pleurodesis, cuándo indicarla.
y pues que utilizan ese agente fibrinolítico, pero el algoritmo de que piensen en las causas de derrame pleural, los criterios del laya exudados y trasudados y cómo es el abordaje de cada uno, en qué pienso, o sea, cuáles son ejemplos de exudados, cuáles son ejemplos de trasudados, pues, y qué es lo que pido bioquímicamente en el tuberculoso, en el paraneumónico, en el paraneoplásico o en el maligno, pues es importante las características bioquímicas de cada uno de ellos en el líquido pleural, incluso hasta en la muestra del líquido pleural en lo macroscópico, pues eso ayuda bastante. En el aspecto del líquido, por ejemplo, dicen, el aspecto puede ser seroso, puede ser lechoso, quilotórax seroso, puede ser exudado trasudado, hemorrágico, puede ser maligno, y purulento, obviamente, pues ya es un empiema, ¿no? Un hemorragia paraneumónico complicado. Los pH, por ejemplo, menores de 720, mayores de 720, mayores de 720 no complicado, menores de 720 complicado, glucosa baja, ¿sí? Por debajo de 50, y el cociente de glucosa pleura es suero menor de 0,5, o sea, para exudado, ¿no? Podemos pedir el factor reumatoideo, podemos pedir células LE para artritis reumatoidea, podemos pedir ANA, podemos pedir, dependiendo de la enfermedad. Entonces, estos son los agentes para pleurodesis, para la función de las pleuras cuando hay refractariedad o derrame pleural refractario. Y mire que utilizan talco, esta es la sensibilidad, eficacia clínica, entonces, por lo tanto, doxiciclina y estos nitratos de plata, pues yo, o sea, al menos no solo he escuchado los cirujanos utilizan esto. Y ahí está la disponibilidad, la eficacia. Y esto es la característica del derrame pleural en enfermedades sistémicas. Fíjense que a veces no ponemos un tubo de tórax o hacemos un drenaje, siempre en el masivo, sintomático, y en el paraneumónico, complicado. Recuerden que ahí son las indicaciones de tubos de tórax. Pero el sintomático masivo, estos generalmente son unilaterales, son pequeños, mire, son pequeños. Y en las enfermedades sistémicas autoinmunes, la mayoría resuelve espontáneamente con esteroides, ¿sí? Porque lo relacionan con actividad de la enfermedad, o sea, con policerositis, llegan hasta la fase exudativa. Estos son exudados, no llevan proliferativa, llegan a lo que es mediadores inflamatorios y aumento de la permeabilidad vascular. En estos casos de ellos no es por presión hidrostática, por desequilibrio entre oncótica hidrostática, ellos por aumento de la permeabilidad, por actividad de la enfermedad lúpica o de la artritis reumatoidea o Sjögren o enfermedad mixta, y que esto tratan con esteroides. Generalmente son unilaterales y son pequeños, así que esto se resuelve en enfermedades sistémicas. La embolia de pulmón, también el drenaje renal pleural postquirúrgico, esto es frecuente en nosotros que vemos cirugía cardíaca. Hay derrames pleurales que a veces solo hay que observarlos y si progresan, sí hacer una tomografía y luego en una toracoscopía. Por ejemplo, el derrame pleural de inicio, esto le ponen menos de 30 días, menos de un mes, es pequeño, desaparece, pues se absorbe. Entonces, un derrame postquirúrgico normal, dice, bueno, es un derrame laminar, pero se reabsorbió, propio de la cirugía, de lo que hicieron, si es torácica o abdominal. Si es grande, sintomático, ¿sí? Y no desaparece, generalmente requiere estudio para descartar otras causas. Entonces yo le hago una toracocentesis analítica, una tomografía de tórax, un eco, y yo digo si ese paciente está en falla cardíaca, o sea, si es trasudado o exudado, si es infeccioso o puede seguir un acceso, y termino con el drenaje de estos pacientes. O sea, es sencillo, por fármaco es súper rara, y acá terminamos con esto, características comunes del derrame pleural asociado a enfermedades ginecológicas. En el síndrome de Meigs, sí, más frecuente es el lado derecho, es el tumor de ovario asociado a derrame pleural, la endometriosis, el síndrome de hiperestimulación ovárica. Generalmente está elevado esto, pero no significa malignidad. A veces estos tratan los quistes y desaparece espontáneamente, desaparece el derrame pleural, tratando el tumor de ovario, o sea, extirpando el tumor en el caso de Meigs. En el caso de endometriosis, no sé casi de ginecología, en realidad no sé el tratamiento, pero hiperestimulación ovárica por quistes ovarios, pues obviamente sí, el tratamiento es tanto farmacológico o ginecológico invasivo o quirúrgico, pues terminan desapareciendo el derrame pleural. Por perforación, pues bueno, eso ya es conducto torácico,
por contigüidad terminan haciendo kilotoras, pancreatitis aguda sí sé que es por infradiafragmático, por contigüidad, fístulas y accesos intraabdominales por accesos hepáticos esplénicos y por contigüidad dan también accesos hacia pleura y hacen derrames pleurales, ¿ok? Y ahí el tratamiento es la causa de base. Y aquí está, por ejemplo, un derrame pleural con sospecha de kilotórax, por ejemplo, por neoplasias mediastínicas, un linfoma, por ejemplo, un traumatismo o cirugía torácica con iatrogénica por lesión del conducto torácico. Yo punzo al paciente y encuentro triglicéridos mayores a 110. Ese es un criterio diagnóstico y es un kilotórax. Pero es un kilotórax, o sea, con leche. Ahora quiero saber si es trasudado o exudado. Y le aplico light para ver si el kilotórax, a más del kilotórax, es, ¿sí me entiende? Aparte del linfoma, ese paciente está haciendo falla cardíaca, es un cirrótico, un nefrótico o un exudado. Y investigo sarcoidosis, tuberculosis, linfoma, amiloidosis. Tratamiento conservador en el caso de falla cardíaca o cirrosis, pues no voy al paciente, sino que darle soporte nutricional, los fármacos para falla cardíaca, para cirrosis, albúmina, o sea, nutrición parenteral, drenaje si está sintomático. Y si el drenaje es mayor de 1 litro, o sea, mayor de 1 litro en las 24 horas, entre 5 y 7 días, o las pérdidas son continuas, o sea, es refractario, pues yo voy a creotoracoscopía o toracotomía, incluso con este paciente, dependiendo de lo que sospechen. En el tratamiento quirúrgico, si es débito muy alto, aquí está ligadura del conducto, si es iatrogénica post cirugía cardiotorácica, pleurodesis quirúrgica, pleurectomía o derivación. Pues esto ya más, este es el algoritmo terapéutico del kilotórax, un poco más complejo, pero la sospecha es por triglicéridos mayores de 110, tema de examen, y debo diferenciar entre las causas de exudado y transudado, ¿no? Está el kilotórax, yo nunca tomo tratamiento, porque esto van a ir más allá, pero se los menciono. Y luego el hemotórax, claro, tengo un líquido pleural ahí, un paciente se está ahogando y lo que saco es sangre. Entonces dreno al paciente y me pregunto si está inestable o estable. Si está estable, pues las pérdidas son menos de 1500 en 24, menos de 200 por hora, por las 3 primeras horas. Esto hacemos en cirugía cardiotorácica. Entonces, en cirugía cardiotorácica nosotros opera al paciente y salen con 2 tubos de tórax. Han sido operados con bomba de circulación extracorpórea. Y vemos si el paciente sale con norepinefrina, con dobutamina, con vasopresores. No sale con vasopresores y vemos que el paciente está goteando y menos de 200 mililitros por hora por 3 horas. Correcto. Entonces, nosotros hacemos una tomografía de control si sospechamos de que el paciente debe entrar a quirófano y encontramos loculaciones o coágulos, que eso se pueden reabsorber o usar fibrinolítico. Si persiste los coágulos mayores de 500 mililitros o mayor de 1/3 si de lo que estaba anteriormente, esto de acá aumenta el gasto, pues va a toracoscopía y llamamos a cirugía cardiovascular. Esto usualmente del paciente estable, es decir, nunca se estabilizó, pero aumentó el gasto, aumentó de 200 a 500. Y ya esto de 1500 en menos 24 ya no, pasó a 500 mililitros por hora. Es decir, que en 3 horas hizo 1500 y no menos de 1500, hizo menos de 200, superó esto. Obviamente este paciente va a pasar acá a ser inestable. Con ese drenaje yo le estoy pasando sangre, si le estoy pasando por cada unidad 250, pues imagínense, 2 unidades, 4, 6, este paciente está sangrando y debe ser explorado de nuevo. Pero si entra con inestabilidad, empezamos a ver que el drenaje de entrada es mayor de 200 mililitros por hora en 3 horas y llamamos a cirugía. Si el paciente está estable, pues hace una toracoscopía y si está inestable va a toracotomía. La mayoría va a toracotomía, a reexploración en cirugía cardiovascular por drenaje. Dicen 200 mililitros, nosotros dimos 100, más de 100, 150 por hora por las 3 primeras horas. Lo que pasa es que da así, no da 200, sino que da 600 en la primera hora, luego baja a 400, luego se frenó y no llegó a 1500 en las 24. No fue a cirugía y se resolvió. Resulta que a lo contrario, da 200 en la media hora, da 500 y más 200, 700 en una hora, luego da 600, luego da 500, pasó los 1500 y ese paciente pasó a ser inestable porque empezó a darle vasopresor. Entonces ya pasó acá más de 1500 en 24 horas, más de 200 por hora. Más de 200, si en 3 horas me tiene casi 1000,
Entonces llamo a cirugía y como el paciente se me puso inestable, lo mandan a cirugía, a toracotomía. Lo abren de nuevo y ven que está un vaso sangrante, alguna ligadura por ahí suelta. Eso es con hemotórax y ahí terminamos, ¿no? Entonces este paper lo tienen ahí ahorita se los envié de derrame pleural y también les envié las guías ICSAS con las preguntas, creo que son 20 o 15 preguntas que hay para el examen de neumonía según las guías ICSAS. Eso, chicos, y pues bueno, tenemos ya hasta ahí, pues hasta ahí la clase. No sé si tengan preguntas, 6 minutos. ¿Tienen preguntas? ¿Está claro lo de derrame pleural con lo que ustedes dieron, con lo que explicamos? Ya saben qué es lo que necesita, cuál es el mensaje para la casa, para ustedes y para que refuercen, léanse ese paper, está completo y más o menos lo que deben de saber, ¿no? Y lo que se puede tomar en el examen. Si no hay preguntas, pues... ¿Qué toca el miércoles? EPOC, listo. Me dicen que tengo, déjenme contestar esto. Bueno, entonces, ya pues chicos, si no hay preguntas, vemos el miércoles EPOC y el jueves, ¿qué vemos? Hasta esta semana no hay clases, ¿verdad? Sí, doctor. Y ya me dijeron que mañana tengo que enviar las preguntas. Yo no sé de la universidad mañana y yo ni siquiera, yo solo tengo las preguntas del examen que iba a hacer hoy. Pero, no sé, pues ahí me escribieron que por el Día de la Mujer, el Día Internacional, pues, o sea, no era nacional, sino por el Día Internacional de la Mujer, que no tome el examen. Entonces, imagínense la importancia de las damas en las decisiones. Así que, chus, solo no me pidan que no tome el examen, pues eso sí ya eso es obligado que tengo que hacerlo. Pues EPOC y la próxima es que no he alcanzado a preparar neumonía por COVID que tenían que darles y lo de la clase del electro sí la vamos a hacer un sábado, así que estoy full. De aquí entro a clase de posgrado, como les dije, y de aquí son 6 semanas que tengo con estos chicos. Pues bueno, vemos después el miércoles y no sé, creo que el jueves tienen otra, ¿no?
Doctor. ¿Qué tienen el jueves? ¿Qué otro tema hay? No, doctor, nosotros somos el último grupo, de POC. Ya, ahí entonces deje ver si vemos tromboembolismo de pulmón el día jueves, yo lo doy. Y pues hasta ahí va el examen, ¿no? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, pues entonces nos vemos el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches.